Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre unos conceptos de comunicación y de lenguaje que debemos tener como muy presentes, porque son como la base de esa comunicación que vamos a tener pues a lo largo del semestre. Son cosas como básicas que de pronto debían verlas en el colegio, pero pues de pronto no las tocaron o si las vieron no fue de una manera tan detallada o no recuerdan. Entonces, pues el día de hoy vamos a tratar de hablar de esos conceptos para que nos quede claro, porque pues de ahora en adelante pues vamos a utilizarlos. Entonces, lo primero es hablar un poquito de esa historia de la comunicación y cómo se dio y cómo a través de esa línea de tiempo el hombre debido a sus necesidades pues inició creando y pensando cómo se podía comunicar de una mejor manera. Siempre era como que se surgía esa necesidad de comunicación y siempre estaba ahí como a la expectativa de investigar y de crear nuevas cosas que le permitieran comunicarse y comunicarse con todo el mundo de diferentes maneras. Entonces, pues obviamente la primera comunicación que está como reportada en esa historia se dio pues hace muchísimos, muchísimos años, incluso en el calendario. Esta fecha está como antes de Cristo y hablaba de esos hombres prehistóricos que su comunicación la realizaban por expresiones y señas corporales. Entonces, en ese caso, ellos todavía no conocían ese lenguaje del español o el tipo de lenguaje que pues se viene utilizando ahora, inglés, los lenguajes que tiene cada país, pero en ese caso veían la alternativa de que, bueno, tengo que expresarle algo a la otra persona, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ellos lo hacían como por esas tipo de gruñidos para poder comunicarse con las otras personas. En ese caso, siempre como que se codificaba algo, era la manera para poder comunicarse. Entonces, siguiendo con la historia, tenemos 3000 años antes de Cristo. En esta época, pues ya existía esta parte de los jeroglíficos y se dio en egipcio. Entonces ellos representaban todo lo que pensaban o sus ideas. También era algo como muy codificado. Ellos tenían ciertos símbolos para expresar o expresarse a los demás de acuerdo a su comunicación. Entonces, a partir de ahí ya se empezaron con estos dibujos o símbolos a comunicarse con las demás personas. Luego, en 1700 a 1500, ya empezó a existir ese alfabeto griego, incluso estas letras o estos símbolos que son universales se utilizan mucho en lo que tiene que ver en ciencias básicas, en matemáticas. Entonces son símbolos que todavía utilizamos, que a pesar de que esos símbolos fueron creados hace muchísimos años y que son universales, porque algunos de estos lenguajes, simplemente, por ejemplo, el de los jeroglíficos, se daba en egipcio y era sus códigos y estaba solamente codificado como para esta región, o sea, lo entendían, era ellos, lo crearon solamente para ellos. En el caso de ese alfabeto griego ya fue algo universal, porque los crearon y ya todo el mundo pues conocía este tipo lo de símbolos y como les dije, se utilizan en las ciencias básicas la mayoría. Entonces son como muy importantes porque todavía se siguen utilizando. Otro tipo de comunicación que ellos tenían allí fue en el año 775 antes de Cristo y era con esas palomas mensajeras. Entonces, en este caso, ellos escribían como unas noticas y estas palomas estaban entrenadas como para ir del mismo lugar, siempre era como esa ruta que tenían ahí como destinadas, estaban entrenadas para llevar su mensaje de una persona a otra persona o a una población, si era el caso de ese mensaje. Para que lo tengan muy presente, esto que les estoy indicando en esta primera diapositiva hace referencia más a los países que se encuentran, por ejemplo, en Europa, porque son países que estaban desde un principio más civilizados que otro tipo de países. Ahora les voy a mostrar otra comunicación y respecto a esa comunicación, entonces les voy a explicar. Bueno, entonces siguiendo
con esa historia de cómo se comunicaba el hombre de acuerdo a sus necesidades, que cada vez pues iban siendo como más grandes, eran más necesidades, entonces él encontraba allí como una opción para crear y crear y poder comunicarse con los demás. Entonces, en 1468 se desarrolló la primera imprenta, entonces allí ya, de acuerdo a la necesidad, empezaron a hacer una imprenta sobre pues papel para comunicarse con las otras regiones. Como les dije, todo esto que les estoy hablando es más en países como, o en el continente de Europa y países que se encuentran allá, que están en mayor desarrollo que los de América. Luego de allí, en 1600 está el lenguaje de señas. Miren que desde ese año, o sea, hace muchísimo tiempo, existe este lenguaje de señas. Y es un lenguaje que se creó para poder comunicarse con las personas y entre ellas se comunicaran que tienen algunas dificultades pues en el habla o dificultades también auditivas. En muchas de las ocasiones pues estas personas pueden presentar solamente dificultades auditivas, pero no en el habla, pero como nunca pudieron escuchar qué era lo que se estaba mencionando, no pudieron aprender esas palabras. Pero en algunas ocasiones, como les digo, no tienen dificultades tanto en la parte auditiva como en el habla, solamente en esa parte auditiva. Y se creó este lenguaje como un sinónimo de inclusión para que todo el mundo se pudiera comunicar de alguna manera. En este caso, pues esta población determinada. Pero miren que a pesar de que ese lenguaje de señas es tan antiguo, no todas las personas conocemos de él a este tiempo. Entonces, miren que es como importante no solamente aprender tipos de lenguajes o otros idiomas como el inglés o este tipo de cosas, sino que también podemos aprender lenguajes diferentes para poder comunicarnos y ayudar a otras personas. Bueno, entonces dándole continuidad a la historia, en 1800, esto sí ya va en la parte de América, los indios pues idearon una idea, esto se dio en Norteamérica, de cómo comunicarse con las otras tribus y ellos lo hicieron por señas de humo. Entonces esas señales de humo eran como prender ahí una fogata. Tenían codificado según la tribu o las tribus ciertas señales, o sea, si hacían, por ejemplo, con la señal de humo un círculo o si tenía un color, porque también podían cambiar esas señales de humo por colores y era dependiendo de qué le agregaban a esa fogata, qué tipo de planta le agregaban para que cambiara, por ejemplo, el color y saliera el humo blanco, negro o el humo gris. Entonces, dependiendo de esos códigos que cada tribu había establecido, así mismo se comunicaban. Normalmente estas señales de humo las realizaban y el objetivo más que todo era cuando estaban en guerra o iban a recibir un ataque del enemigo, entonces avisaban a las tribus cercanas que pues eran como amigos, por decirlo así, hacían parte de ellos para que les dieran una ayuda. Entonces casi siempre era cuando estaban en guerra. Como pueden ver, en los otros países que les mostré anteriormente estaban mucho más civilizados porque ya estaban hasta con esa parte de la imprenta, un alfabeto, el lenguaje de señas, pero miren que en 1800 apenas en América del Norte se estaban comunicando por estas señales de humo, mientras que en otras partes pues del mundo ya esa comunicación estaba más adelante. Entonces, denme un segundito, listo ya. Entonces, miren la diferencia que se nota hasta esa parte de la historia de la comunicación, el desarrollo de unos países y de otros países que apenas están como en vía de desarrollo. Son cosas que todavía incluso se ven marcadas a este tiempo. Estamos en la actualidad, en pleno 2021, pero se ven también muy marcado este tipo de cosas en las telecomunicaciones y en el lenguaje y muchas cosas más. Luego de allí, en 1800 a 1837, crearon el telégrafo. Ese telégrafo transmitía el mensaje por medio de unos sonidos. Ese telégrafo utilizaba esa clave Morse. Ahorita les voy a mostrar una imagen de qué se trata
y cómo se comunicaban con esa clave Morse. Esto funcionaba por unas ondas electromagnéticas que se dirigían por medio de un cable y así llevaban ese mensaje. Pero entonces, imagínense en ese tiempo que ese cable obviamente no podía llevar el mensaje a distancias muy largas porque no tenía como tal toda esa infraestructura para que llegara de esa manera. Entonces, transmitían el mensaje a ciertas distancias y era por medio de un cable. Entonces, les voy a mostrar una imagen de cómo es esa clave Morse. Incluso esa clave Morse en este momento se sigue utilizando. La siguen utilizando, entonces, pues es importante porque algunas de estas comunicaciones que se usaban anteriormente se siguen utilizando. No igual que antes, pero sirven también para comunicarse. Entonces ya les voy a enseñar una imagen de lo que les acababa de decir, de qué se trata lo de esa clave Morse. Listo. Esto que les estoy enseñando ahí es la clave Morse. Ellos lo hacían por sonidos. Imagínense que cada letra tenía codificado este sonido. Entonces, la persona que enviaba el mensaje tenía que enviar estos sonidos de esta manera, como con puntos y rayas. Entonces, el sonido cuando era más corto era un punto y cuando el sonido era más largo significaba que era una raya. Y miren que cada letra del alfabeto estaba codificada con sonidos. Entonces, la otra persona que recibía el mensaje tenía que tener conocimiento y aprenderse estos sonidos para poder crear, incluso los mensajes pues no podían ser demasiado largos porque imagínense escribir una frase de esta manera, o sea, tienen que enviar sonidos letra por letra y que la otra persona entienda qué es lo que se quiere decir. Entonces, en ese tiempo, pues miren que se buscaban estrategias, pero no era algo como tan fácil, tenía que tener cierta experticia la persona que realizara esta comunicación, porque no todos podían leer ese mensaje en esa clave Morse. Listo, entonces, continuando con la presentación, está en 1836 la primera prensa de periódico que publicaron. Entonces, esa prensa también fue por allá en Europa donde hicieron la publicación de ese primer periódico, pues que existía en el mundo. Eso lo hizo un señor que se llamaba William Bullock. Luego, en 1850, estaba otro lenguaje inclusivo y ya es el lenguaje del braille. Miren que también está desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años este lenguaje para las personas que presentan dificultades en la parte visual y también tenían esos códigos. Incluso, pues, las personas que presentan la dificultad, la manera de ellos comunicarse y de leer es de esta forma y obviamente tienen que estudiar. Hay muchas personas que no sufren de esta dificultad, pero aprenden también este tipo de comunicación, que es por medio del braille. En 1890 ese es el primer teléfono de disco que se creó. Entonces ahí están viendo el primer teléfono que crearon hace muchísimos años. Comparado con lo que tenemos ahora, pues pueden ver totalmente la diferencia, porque incluso ahí el sonido era por medio de campanas. Era por medio de campanitas y de esa manera era que timbraban por esas campanitas. Luego, en 1923 a 1940 no está como muy bien establecida la fecha de creación del televisor, pero pues ahí está como la imagen de ese primer televisor que se creó hace muchísimo tiempo. Funcionaba a blanco y negro, en algunas ocasiones pues el sonido no era lo mejor, la señal que se transmitía también no era la mejor. Estos hechos históricos que les estoy indicando aquí no son los únicos que han sucedido en esa línea de tiempo de la comunicación, o sea, son muchísimos más, yo solamente tomé algunos que son relevantes, pero hay más. Entonces, para que lo tengan muy presente, que no son los únicos, estoy ahí omitiendo más hechos, pero pues la idea es hablar de una manera muy resumida de estos hechos históricos. ¿Listo? Bueno, acá están como los últimos hechos.
Entonces, bueno, los que están diciendo ahí que se les va la energía, como les dije, yo estoy grabando la clase, entonces si se desconectan y yo sigo todavía pues allí en la clase, como les había dicho anteriormente a los otros compañeros, la idea es que demos la clase más o menos hasta las 8:30, máximo 9, para que lo tengan presente, pero está grabado, ¿listo? Esto va a quedar allí grabado y lo van a poder ver después, se los voy a enviar un link en YouTube. La asistencia la acabo de enviar ahorita Jean Paul, pero entonces, por favor, no sé si te conectaste apenas ahora, revisa ahí en el chat si la puedes ver y si no, entonces Jean Paul ya te la envía otra vez o otro compañero que nos pueda ayudar con esa parte. ¿Listo? Bueno, Oscar ahí ya la envió. Muchísimas gracias. Continuando entonces con esa historia, en 1940 se creó la primera computadora. Allí tienen esa computadora que fue el origen de lo que tenemos ahora y por lo que nos podemos comunicar muchos de los que estamos aquí conectados a la clase. Y miren que esa computadora y los primeros que la crearon fueron los de Apple. Entonces, desde el inicio de esta tecnología, fueron ellos los que llevaron como ese punto ahí de inicio. Luego, en 1977, se creó el primer prototipo de celular que existía. Miren el tamaño de ese celular, o sea, ni comparación a los celulares que tenemos el día de hoy. Eso parecía más que un celular, un teléfono inalámbrico. Entonces, miren cómo ha avanzado esa tecnología y esa ciencia para llegar a lo que tenemos el día de hoy. Algo curioso de ese teléfono es que la primer llamada que realizaron de él fue a la compañía que era competencia de estos que lo crearon para indicar que los estaban llamando desde el primer celular creado en la historia. Entonces los llamaron a su competencia a decir, bueno, les ganamos, los estamos haciendo la llamada desde el primer celular creado para la humanidad. Luego, en 1980 se da el nacimiento del Internet. Entonces, también miren, ahí está una imagen, era algo como muy grande, no funciona ahora como pues satelital y todo este tipo de cosas, sino que era por cables, tenía muchísimas cosas para poder llegar a nosotros. Y la última parte, pues, es la actualidad, donde están todos estos medios de comunicación, donde también tenemos herramientas como la tablet, el celular, muchos están conectados desde el celular, la parte del internet y adicional a eso, todas esas redes sociales que nosotros manejamos y todo lo que tiene que ver con los smartphones y hace parte de nuestra actualidad. Entonces, miren cómo han sucedido muchas cosas para poder llegar a esto que tenemos el día de hoy y nosotros nos podamos comunicar. Pero miren que incluso hasta en esta actualidad y en lo que están viviendo ustedes, todavía se presentan problemas de comunicación y de conexión. Miren que muchos de ustedes tienen esos problemas debido a la zona donde están, debido también a las condiciones climáticas. Entonces hay dificultades. Hemos llegado a esto, pero todavía hay que seguir trabajando para que todos podamos comunicarnos de la mejor manera con todas estas herramientas que hay en la actualidad de las tecnologías. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a iniciar con la parte de conceptos. El primer concepto del que vamos a hablar es comunicación. Entonces, en este caso, esa comunicación hace referencia al proceso por el cual yo voy a transmitir un mensaje a otra persona. La persona que transmite ese mensaje se llama emisor y la persona que recibe o comprende ese mensaje o llamado se va a llamar receptor o destinatario. Entonces ahí ya vamos a empezar a ver dos conceptos muy importantes. Entonces el primero es qué significa la comunicación. Entonces, comunicación es transmitir un mensaje a otro individuo o a varias personas. En ese caso, va a haber uno que va a ser el emisor, quien quiere llevar ese mensaje, le quiere dar a entender al otro algo, y va a haber otro personaje allí que es quien recibe ese mensaje, que lo vamos a denominar receptor o destinatario. Entonces les voy a mostrar aquí como una imagencita donde vamos a incluir muchas cosas más, muchos conceptos para poder que ese mensaje que yo quiero llevar a otras personas
pueda llegar de la mejor manera. Entonces tenemos el primero, que es el emisor, como lo pueden ver ustedes aquí. De ahí vamos a necesitar un canal. Ese canal es el medio por el que se va a enviar ese mensaje. Entonces, ahorita vamos a dar como ejemplos, incluso nuestra conexión nos puede servir para entender un poco de qué se trata cada uno de estos conceptos y nos queden totalmente claros. Luego de allí vamos a tener el mensaje, que ese mensaje pues va a ser el contenido de la información que yo voy a enviar, lo que yo quiero que la otra persona entienda y comprenda, lo que le quiero expresar. Ese mensaje va a tener un sistema de códigos, como yo les mencioné anteriormente en la historia, como cada población creó sus códigos. En el caso, por ejemplo, de los indios en Norteamérica, ellos crearon sus códigos dependiendo de cada una de sus tribus, con esas señales de humo. Entonces, si salían círculos, significaba algo. Entonces, aquí, esa parte de los códigos es exactamente lo mismo. Van a ser signos o reglas que se han empleado para poder enviar el mensaje y que la otra persona lo entienda. Entonces, por ejemplo, el idioma español. El idioma, por ejemplo, el inglés, que es más universal, porque en muchos países y regiones del planeta tienen conocimiento de este tipo de lenguaje. Y al final vamos a tener ese receptor, que es quien recibe o es el destinatario de ese mensaje. Dentro de esta comunicación, siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas, que el lenguaje que yo utilice, ya les voy a explicar bien de qué se trata el lenguaje, para qué nos sirve, pero siempre que yo voy a transmitir un mensaje a otra persona, lo debo hacer de una manera que sea accesible y común. Si yo voy a utilizar palabras, que sean palabras que la otra persona me entienda. Si yo, bueno, les pregunto, ¿se escucha entrecortado o escuchan bien los demás? Debe de ser el Bien, profe. internet. Ah, Profe, se bueno, listo. escucha bien. Bueno, gracias. Entonces, continuando, debe ser accesible, que la otra persona pues pueda recibir ese mensaje, porque no tiene ningún sentido de que como emisor yo esté transmitiendo un mensaje, pero que este no pueda llegar a ese receptor. Entonces, primero debe ser accesible para quien va a recibir el mensaje. Y segundo, pues debe ser un lenguaje común de que todos o la persona a la que va ese mensaje, el destinatario, lo entienda, porque también no tiene mucha lógica de que yo envíe un mensaje y que la otra persona, que quiero que sea la que lo reciba, pues no entienda nada de qué se trata. Entonces también es muy importante. Y cuando nosotros escribimos también tenemos que tenerlo muy presente. Y es que casi siempre cuando nosotros escribimos algo, lo hacemos para nosotros. No escribimos para el lector, sino que escribimos para nosotros entender. Siempre tenemos que ponernos en el lugar de que yo no solamente voy a escribir para mí, yo voy a escribir para que la otra persona a la cual yo quiero que llegue ese mensaje lo entienda. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hacemos textos o enviamos trabajo, nos pasa mucho eso, que no utilizamos un lenguaje que sea muy común y la otra persona no entiende absolutamente nada y le toca ir a investigar de pronto a otros sitios para poder entender lo que yo le quiero decir. Entonces, para que lo tengan ahí como muy presente. Dentro de lo que les acabé de explicar, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cada uno de estos conceptos, emisor, canal, código, mensaje, receptor, en esta clase? O sea, lo que estamos viendo ahora en esta clase, ¿alguien me puede decir cada uno, identificar cada uno de estos conceptos de la clase que les estoy dando, de cómo les está llegando a ustedes la clase? ¿Alguien me quiere ayudar con ese ejemplo para ver si quedó muy claro? Listo, ya. Profe, pues de todas formas me equivoco, me colabora. No, tranquilo que Ay, aquí Bueno, no. todos vamos a aprender. pensaría yo que el emisor sería aquí usted como docente, el canal sería Zoom, un medio virtual, el mensaje sería la clase, el código sería, como usted dijo, el español, o diría, no sé si yo estoy bien, las diapositivas y el receptor nosotros los estudiantes.
Bueno, listo. Entonces allí en la parte de los códigos sería lo que estás hablando, eso del español, pero entonces esos códigos hacen referencia como a los signos, a las reglas que yo estoy empleando para poder que ustedes entiendan el mensaje. Entonces en este caso estoy utilizando el español porque aquí hablamos todos español y es nuestro lenguaje común, pero también puede ser, por ejemplo, el texto que estoy utilizando, que está codificado, los conceptos que les estoy explicando. Ese sería como el código que estoy utilizando para poder que llegue a ustedes la información. ¿Listo? Entonces, muy bien, lo único era como un pedacito del código, pero está totalmente bien esa parte de cada uno de estos conceptos. Otro ejemplo es cuando nosotros nos llega un mensaje de texto, no sé, de la compañía de donde tenemos nuestros celulares. Entonces, es exactamente lo mismo. Está allí el emisor, es esa compañía que nos quiere transmitir un mensaje. Está ese canal que es en nuestro celular, que por allí nos va a llegar ese mensaje. Está lo que ellos nos quieren decir, entonces, si nos van a aumentar, si nos están ofreciendo un plan, bueno, lo que nos quieran decir. Y está ese código, que es la manera que ellos utilizan, de manera escrita, para que nosotros entendamos lo que ellos nos quieren ofrecer. Y estaría el receptor, que ya seríamos nosotros que recibimos ese mensaje de parte de ellos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta de estos conceptos, entonces por favor levantan ahí la manito o habilitan el micrófono para que nos quede como muy claro cada una de estas definiciones. ¿Listo? Entonces, bueno, si no tienen preguntas, voy a continuar. Dentro de esa comunicación, incluso eso que vamos a ver ahorita es lo que vieron como en el video, son los tipos de comunicación que yo les había indicado pues que en ese video iban a encontrar o que trataran, porque les dije no busquen en internet, pero que sí trataran en el video que les puse el día de ayer, de qué se trataba. Entonces, vamos a tener dos tipos de comunicación. Ya les había dicho que la comunicación es la forma cómo el humano puede llegar a otras personas enviando un mensaje. Entonces, hay dos grandes categorías. La primera va a estar la comunicación verbal y la segunda va a ser la comunicación no verbal. Entonces, en este caso, dentro de cada una van a existir unas características muy importantes que debemos tener en cuenta. Pero entonces, tipos de comunicación, van a haber solamente grandes categorías y son dos, verbal y comunicación no verbal. Ya les voy a explicar a qué hace referencia cada uno de esos conceptos de comunicación. Entonces, dentro de esa comunicación verbal voy a tener la primera, que va a ser comunicación oral. En este caso, lo que hace es que se utiliza el uso de palabras o sonidos entre el emisor y el receptor, entre la persona que quiere enviar el mensaje y quien la reciba. Está la primera, que se ve aquí como en la imagen, las palabras que utilizamos para comunicarnos, lo que yo estoy haciendo en este momento, les estoy hablando. Otro tipo de comunicación oral es el llanto. Estamos emitiendo ahí un sonido con el cual expresamos algo y la otra persona está recibiendo ese mensaje, ya sea un llanto de alegría o un llanto de tristeza. Y también está cuando nos reímos, esa parte también emitimos sonidos y con eso expresamos pues alegría en muchas de las ocasiones o burla, dependiendo de la situación donde estemos. Entonces recuerden, hay dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal vamos a encontrar comunicación oral y es que por medio de palabras o sonidos nos vamos a comunicar con otras personas. En este caso, en la primera imagen es hablando, porque también hay otra forma de usar palabras para comunicarnos con otras personas, pero en este caso es emitiendo sonidos. Entonces se refiere al habla y a los sonidos que se pueden emitir dependiendo pues de la situación en la que nos encontremos. Luego de allí vamos a tener, a los demás les aparece compartida la presentación. Sí, Sí, Bueno, profe. listo. Entonces ya es problema de Oscar. Bueno. Entonces, dentro de esa comunicación verbal que está dentro de esas grandes categorías de comunicación o esos tipos de comunicación, vamos a tener también la escrita. Y estamos utilizando palabras
o algunos signos o símbolos para poder hacer que llegue ese mensaje. Entonces está cuando enviamos, perdón, una carta, denme un segundito. Enviamos una carta, hacemos los trabajos ahora que estamos en esta parte de virtualidad, que los hacemos en el computador, los trabajos que hacemos ahí en Word, las diapositivas que pueden ahí ver que hay palabras que se utilizan, está el texto allí, pero de manera escrita. Entonces, miren que desde la antigüedad también se buscó eso, en esa parte de los jeroglíficos, o del alfabeto griego que se creó hace muchísimo tiempo, entonces también hacían exactamente lo mismo y era que por medio de símbolos, de manera escrita, lo hacían en las paredes, por ejemplo, en Egipto era en las paredes donde ponían todos estos símbolos, pero estaba allí esa comunicación escrita. Entonces recuerden, comunicación verbal se divide en comunicación oral y comunicación escrita. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda respecto a esta parte? ¿Les quedó muy claro los conceptos de esa comunicación verbal? Sí, Y, profe. bueno, ¿y qué tipo de comunicación hay dentro de esa comunicación verbal? Bueno, pues creo que podemos continuar. Aquí ya tenemos la segunda categoría de los tipos de comunicación y es la comunicación no verbal. Se va a llevar a cabo siempre sin el uso de palabras. Entonces, en este caso, va a ser eh, cosas o gestos que realizamos con nuestra cara o con nuestro cuerpo. La primera imagen, un tipo de comunicación no verbal, se da en la mirada, en ese cruce de miradas, que en muchas ocasiones puede comunicar muchas expresiones o sentimientos. Entonces, les voy a poner ahí como un ejemplo. Cuando yo hago contacto visual con alguna persona y, por ejemplo, la otra persona puede ser tímida, lo que hace es que ese contacto visual le genera a él nerviosismo y de una me va a quitar la mirada. Entonces ahí yo voy a poder entender, bueno, entonces esta persona me quitó la mirada porque se sintió nerviosa. Entonces estoy entendiendo lo que me quiere expresar de una manera no verbal. Él no me está hablando, no me está diciendo nada, no me está escribiendo nada, pero en su manera de actuar yo estoy entendiendo este tipo de cosas. En esa comunicación visual también, por ejemplo, cuando a alguien le gusta a otra persona, entonces también se puede ver ese sentimiento de gusto porque la otra persona tiene ese contacto visual o se pone roja o también puede ser que agacha la mirada o no sostiene como tal, entonces también es una manera de comunicarnos y no es con palabras. La segunda parte entonces es por medio de los gestos que podemos hacer con nuestra cara. Son demasiados gestos, incluso en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, utilizamos esa comunicación no verbal con los gestos de la cara. Incluso cuando estamos hablando, o sea, aquí en la parte de los gestos, en muchas de las ocasiones se combina con la comunicación verbal porque estamos hablando, pero mientras hablamos tenemos ciertos gestos en la cara que expresan lo que sentimos. Entonces, en muchas ocasiones hay personas que, por ejemplo, cuando se enojan y tú les preguntan qué les pasa, ellos te van a decir, no, no me pasa nada, pero le miras la cara y sabes que sí le pasa algo. ¿Por qué? Porque el gesto no concuerda con lo que te está diciendo. En muchas ocasiones suele suceder, debe suceder esta parte. Entonces, déjenme un segundito que por aquí veo que están hablando. No sé si están preguntando. Bueno, me dicen que si la comunicación verbal se da en una persona o más. Esa comunicación verbal se da en dos porque yo les mostré ahí como un dibujito donde dice que debe haber un emisor y un receptor. Siempre yo voy a enviar un mensaje, entonces tiene que haber ese receptor ahí, alguien que reciba lo que yo le estoy comunicando. Entonces siempre tiene que ser allí como entre esas dos, o sea, mínimo las dos personas, porque pues igual yo lo que puedo hacer es que aquí en la clase yo soy la receptor, la emisora, les estoy enviando un mensaje, pero miren que aquí
son muchos los receptores de ese mensaje de la clase, entonces se puede dar también de esa manera, pero siempre debe haber como al otro lado esa persona que reciba ese mensaje. Mínimo debe haber al otro lado una persona que reciba el mensaje. En este caso, son más los que están recibiendo el mensaje y quien está emitiendo el mensaje es una sola persona. ¿Listo? Para que les quede ahí clara esa parte. Bueno, de nada, Alejandro. Entonces, lo que les estaba diciendo de esos gestos, estos gestos pueden decir más que las palabras que expresamos. Y otros gestos que también expresamos son los corporales. Entonces, incluso los psicólogos utilizan mucho esto para entender el comportamiento de las personas, según cómo una persona se siente, mueva los brazos, se cruce. Entonces ahí también hay un lenguaje, está expresando algo de su comportamiento y de cómo es. En el caso de la imagen, pues pueden ver que este que está aquí sentado, él está sentado y está como muy relajado, mírenlo, tiene las piernas abiertas, tiene la mano, miren su cara, su expresión. Y ahí lo que me está indicando a mí o me está comunicando es que él está allí muy a gusto sentado, relajado. Pero miren que la chica que está al lado de él sentada, por medio de esa comunicación no verbal, sino de su comportamiento corporal y de los gestos de su cara, me indica que no está bien. Entonces, decir, no, está enojada o lleva mucho tiempo esperando allí sentada. Entonces, miren que también eso expresa mucho. En la parte de arriba pueden ver que están como hablando unas personas y unos están como cruzados de piernas, el otro está con sus piernas pues ahí no Profe, buen día. cruzadas. No puedo Hola. escuchar nada de lo que está diciendo. Bueno, yo creo que es más tu problema de internet, pero allí va a quedar grabada la clase, ¿listo? Yo ahorita que termine la clase les voy a enviar el link y ya después la pueden ver en YouTube de nuevo, ¿listo? Entonces está, como les decía, esta imagen que está en la parte superior donde el comportamiento corporal de cada uno es diferente. Esta primera persona tiene sus piernas cruzadas, sus brazos están hacia la parte de atrás. En cambio, el que está en el centro no tiene sus piernas cruzadas y está moviendo sus manos. Entonces, eso me indica que de pronto esta persona es la que está hablando y las otras están recibiendo el mensaje. Pero miren que esas dos personas que están recibiendo ese mensaje presentan ciertas características corporales que me pueden indicar de que los están regañando. Miren que esta persona se está llevando como la mano aquí a su cuello y eso puede indicar que lo que le está diciendo la otra persona no es algo tan bueno. Por acá hay una persona también, un señor, que está con sus brazos cerrados. Según los psicólogos, esa comunicación de ese comportamiento de los brazos cerrados es que genera o disgusto o inseguridades. Incluso dicen que cuando hacemos ese tipo de movimientos corporales, nos estamos cerrando a las cosas de la vida. Entonces, miren lo profundo de esos gestos y de los comportamientos que podemos tener en el momento de la comunicación. ¿Listo? No sé si tengan dudas respecto a esta comunicación no verbal y de qué se trata. Bueno, si no tienen dudas, les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan el video que vimos el día de ayer? Que se los envié en la tarde al correo. Ustedes me pueden mencionar allí si de pronto en alguna parte de ese video lograron ver, en una parte específica, no sé si tomaron nota, de esa comunicación no verbal en algunos momentos, que alguien me hable de pronto de algo específico que haya identificado esa comunicación no verbal en el video que les envié el día de ayer. Sí, profe. Dime qué parte. Cuando él comienza como a abrazar a la chica, a Scarlett, cuando John comienza a abrazar a Scarlett y quiere besarla, ella pone un gesto como que, pero no le dice nada, pero pone un gesto bastante como si estuviera disgustada con eso que él está haciendo, con esa actitud que él está teniendo. Y eso muchas veces nos pasa porque, no sé, de pronto alguna persona tiene algunas otras intenciones con nosotros que no debe ser y que nosotros no la aceptamos, pero por respeto o por prudencia de pronto no hacemos las cosas, pero como usted dice, la comunicación verbal se puede ver a leguas. Exactamente, en muchas ocasiones
Incluso hay personas que les cuesta mucho expresar con palabras lo que sienten, pero siempre se ve muy reflejado en la parte corporal porque de alguna manera nos tiene que comunicar qué es lo que está sintiendo. Si no lo puede hacer con palabras, pero si tú te fijas muy bien en lo que él está haciendo, en su cara o en los gestos del cuerpo, nos vamos a dar cuenta de qué le puede estar sucediendo a la otra persona. Entonces también es como para tenerlo muy en cuenta porque en ocasiones simplemente estamos como esperando mucho ese habla, de que nos digan de las palabras o de cosas como el llanto, la risa, para saber qué es lo que está sintiendo esa otra persona. Pero miren que hay otro tipo de comunicación y es esta que nos están indicando ahí, la no verbal, donde nos están diciendo de que, bueno, la otra persona me puede expresar lo que siente y se está comunicando conmigo de una manera diferente. Y si tienes totalmente razón, lo que mencionas en esa partecita. Por acá nos están diciendo por el chat, Alejandro, que cuando se estaban saludando, que le da la mano, entonces ahí también es otro tipo de comunicación no verbal, y es pues como saludan, dice que está haciendo también muchos gestos, entonces también es lo mismo, es la misma comunicación. Y dentro de la comunicación verbal, pues claramente ustedes podían ver allí que ellos estaban pues teniendo esas conversaciones, incluso esos muñequitos que aparecían ahí, que son como los sentimientos de las personas, ellos también emitían algunos sonidos comunicándose. No hablaban, pero emitían esos sonidos para comunicarse, esas emociones, que eran como esos muñequitos, esos dos, creo que era rojo y azul, que expresaban esas emociones que estaban sintiendo las personas. Entonces también ellos tenían como su código, su lenguaje para poder comunicarse. Por acá Natalia me está haciendo una pregunta y me dice, ¿los logos y avisos hacen parte de la comunicación no verbal? No. Recuerda que la comunicación verbal tenemos la que es oral, pero también tenemos la que es escrita. Si yo tengo allí, por ejemplo, eh, un aviso, en el caso de los logos donde no hay nada de letras, podría considerarse una comunicación no verbal. Por medio de una imagen quiero dar a entender algo, pero normalmente casi siempre esos logos están acompañados de un eslogan. O sea, está el logo, pero abajo de ese logo hay una frase que describe qué me está diciendo ese logo. Entonces, si hablamos de un aviso en general, podría decirte no solamente sería comunicación no verbal, hay como una combinación de esa imagen que me quiere expresar algo, pero está acompañada de un texto. Entonces, es como la combinación. Si es un aviso donde simplemente hay una imagen y no hay un texto, entonces ya diríamos, sí, es una comunicación no verbal, porque por medio de una imagen me quiere expresar algo. ¿Listo? No sé si te quedó claro, Natalia. Bueno, vamos a continuar aquí. Ah, bueno, les voy a poner un video para que nos quede como muy claro esta parte de esa comunicación no verbal. En un momento ya les voy a poner allí. Por favor, me indican si les aparece compartido. Sí, Sí, Bueno, profe. ya les voy a compartir el sonido. Bueno, ya les voy a poner ahí a reproducir el video. Me indican, porfa, si escuchan. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, ya lo voy a regresar para que lo veamos desde el inicio.
Pregunta, dentro de ese video, ¿vieron qué tipos de comunicación? No, solamente no verbal. Nicolás levantó por ahí la mano. Listo. Sí, profe, por lo menos se evidenció la no verbal cuando él hace la señal de que, pues, aparece el letrerito diciendo que abra la puerta rápido, pero él muestra la señal de que lo haga para no hacer ruido y despertar al león. Listo, sí, está bien. ¿Algo más que eran ahí? Profe, ahí en la música, la instrumentación sería un tipo de comunicación, ¿cierto? Porque estaría expresando las emociones, ¿no? Sí, pero entonces sería una comunicación no verbal en este caso, ¿por qué? Porque mira que esa música no está alguien cantando, ¿cierto? Entonces con sus palabras Sí. no me está expresando, pero sí es una comunicación no verbal que acompaña este video. Incluso por ahí creo que Michael, o no sé si fue Michelle, no sé, uno comentó de que no estaba escuchando nada y era, bueno, sí, fue Michael, que decía, no escucho nada. Bueno, el que está allí en el video de Charlie Chaplin y este cine es un cine que hacían hace muchísimo tiempo y era un cine mudo. Incluso ustedes pueden ver ahí los gestos de que de pronto se ve como si estuvieran hablando, pero no, nosotros no estamos escuchando, simplemente es por las reacciones. ¿Qué otra cosa vieron allí de comunicación verbal? Cuando Llámeme se si... cambió la escena, profe, decían open the door, nos abre la puerta. Ajá, exactamente, estaba esa parte. Entonces, mire que allí combinan, aunque es más la comunicación no verbal, incluyen esa comunicación verbal de alguna manera, porque sería muy complicado entender esa escena sin algunos tipos de anuncios o cosas que nos digan, bueno, pues sí está pasando allí, pero hay cosas que también debemos incluir de esa comunicación verbal para que la persona que esté viendo lo entienda y de pronto no se aburra tanto. Por eso también incluyen la música, como porque, bueno, sí, tener una escena allí donde nadie me está hablando, donde solamente voy a ver gestos, entonces es como muy complicado de concentrarme en solo ver esos gestos. Lo acompaño de la música, entonces la música también, incluso el ritmo de la música era de acuerdo a la situación que estaba pasando allí, para que se combinara con las emociones de esos gestos y la expresión corporal, la música, y me avisaron y me dijera, bueno, está en peligro, está en la parte más lenta, y aceleraban la música, y dependiendo de lo que estaba viviendo el personaje o los personajes, así mismo era el ritmo de la música. ¿Listo? Bueno, por acá me están diciendo, otros son los gestos de la cara que transmitían miedo y es comunicación no verbal. Bueno, hasta donde veo, creo que a todos les quedó muy claro de qué se trata esa comunicación verbal y no verbal. De todas maneras, si alguien tiene dudas respecto a estos conceptos, por favor, que me lo diga para explicar otra vez, por si de pronto les quedó la duda. Pero lo que estoy viendo es que sí les quedó como muy claro de qué se trata esa parte de la comunicación. Bueno, ahora vamos a ir a otro punto, ya vamos a dejar la comunicación de un lado y vamos a ir al lenguaje. Les voy a dar esa definición del lenguaje y cuando termine de darles la definición, les voy a hacer una pregunta respecto a la comunicación. ¿Listo? Entonces, en sí, ¿qué va a ser el lenguaje? Entonces, ese lenguaje va a ser todos los signos, códigos, normas, reglas que yo voy a utilizar como ser humano para poderme comunicar con los demás. Y también lo puedo hacer para reflexionar consigo mismo. Entonces, en este sentido, yo puedo utilizar cierto lenguaje para comunicarme con los demás, pero también lo puedo hacer para comunicarme solamente conmigo. Y normalmente es como en los pensamientos o en algunas ocasiones hay personas que escriben lo que sienten, entonces, y no lo comparten con las demás. Entonces, en ese caso, sería ese lenguaje que yo tengo para reflexionar sobre lo que siento, sobre lo que pienso, sobre si estoy alegre, bueno, entonces para que les quede ahí claro, que lo puedo hacer ese lenguaje, esos signos o códigos para comunicarme con otros, pero también puedo hacerlo para una comunicación interpersonal y ya es como de reflexión conmigo mismo. En el caso de que yo me lea un libro, entonces ese libro va a presentar cierta comunicación, que sería verbal escrita,
Pero normalmente cuando se leen los libros, entonces uno va leyendo y va reflexionando de lo que está pasando, de los personajes, y no necesariamente tiene que hacerlo con otra persona. En muchas ocasiones pues compartimos el libro, la lectura, y le comentamos a otros de qué se trata, pero no en todas las ocasiones. Cuando yo me estoy leyendo un libro, lo comento con otra persona, sino que reflexiono sobre lo que está pasando allí y lo que estoy entendiendo, lo que no me queda claro. En fin, entonces, para que lo tengan presente. Pregunta, ¿el lenguaje, la comunicación depende del lenguaje? ¿Ustedes Sí, qué claro, creen? profe. Claro que ¿Sí? sí. ¿Por qué? No, porque el lenguaje depende de la comunicación. Bueno, el que primero me dijo que sí dependía la comunicación del lenguaje, que me diga por qué. Porque es que eh, cuando yo estaba en el colegio, pues en bachillerato estaban hablando de la teoría del lenguaje. El lenguaje como dice aquí, el sistema de signos o de códigos que utiliza el ser humano, básicamente para comunicarse. Entonces, si no hay ni un sistema de códigos o de signos, ¿cómo se podría dar a conocer lo que usted expresa, lo que usted siente? Esa sería una forma de Bueno, explicar. listo. Entonces ahora vamos a escuchar no sé si fue Susan la que estaba hablando, no alcancé a ver, que estaba diciendo que no, que era al contrario. Que no recuerdo quién fue, si fue Susan o Kelly, no sé. Por favor, que me diga Creo que allí. fue Dime, bueno, dime por qué crees que es al revés, que el lenguaje eh, depende de la comunicación y no la comunicación del lenguaje. porque tendríamos que saber cómo comunicarnos, en qué manera o en qué tipo con las otras personas. No podemos tener no podemos tener, como decirlo así, un camino sin una base. Entonces necesitamos saber qué comunicación usar, qué tipo de comunicación usar o qué tipo de medios para comunicarnos con la otra persona, para así saber qué le voy a decir a esta persona. Bueno, entonces ya les voy a dar la respuesta. Y la respuesta correcta es la del compañero Juan. ¿Por qué? Y ya les voy a explicar con un ejemplo de un niño o un bebé. Sí o sí se va a comunicar con nosotros de alguna manera. Los que son padres logran entender esa comunicación de ese niño, pero lo primero que él va a expresar va a ser, no sé, un llanto o balbuceos porque ni siquiera está dentro de él un lenguaje todavía que de pronto no lo conozcamos todos porque ya los padres, incluso cuando hacen este tipo de cosas, o el tipo de llanto, ya saben qué es lo que les pasa, si es que tienen hambre, si tienen sueño. Entonces, lo primero es la comunicación. Él tiene una comunicación que de pronto no es una comunicación muy general, de que todos entendamos, pero es una comunicación con un lenguaje o códigos que él desarrolló para que su madre o sus padres lo entiendan. Entonces, en este caso siempre vamos a iniciar es como la comunicación. Luego de nosotros querer comunicarnos con alguien, tenemos que sí o sí idear ese lenguaje. Entonces, la comunicación va a depender del lenguaje, más no el lenguaje de la comunicación. Lo primero que yo requiero hacer para poder que otra persona me entienda es comunicarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay diferentes maneras. Y allí es donde ya entra el lenguaje. Si yo me quiero comunicar, ¿qué es lo primero que va a salir de mí? Lo que voy a generar, yo como emisor quiero comunicar algo, siempre va a ser así. Luego voy a buscar la manera de cómo comunicarlo. Entonces, en este caso de la clase, yo soy la emisora, la profesora. ¿Cómo lo voy a comunicar? Bueno, entonces lo estoy haciendo por medio de las diapositivas, con videos, estoy utilizando la herramienta de Zoom y ahí ya estaría dando como mi lenguaje, lo estoy haciendo en español y no lo estoy haciendo en inglés. En muchas ocasiones cuando se quieren comunicar con nosotros por ejemplo, nos envían un mensaje y nos lo envían en inglés y nosotros no entendemos de inglés, entonces ahí se estaría como perdiendo ese hilo de la comunicación. Entonces, la comunicación va a depender del lenguaje porque la comunicación es lo primero que existe, pero sí o sí yo debo ver cómo voy a transmitir ese mensaje. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí, que es al revés. La comunicación va a depender de ese lenguaje.
Dentro del lenguaje van a haber ciertas funciones que yo voy a tener en cuenta al momento de expresar lo que yo siento. La primera de esas funciones se llama función pragmática y esta va a hacer referencia a una relación del aula de interacción comunicativa. Siempre cuando yo voy a expresar hacia otra persona va a generar una acción, va a provocar relaciones y normalmente se hace como en pregunta. Aquí está el ejemplo. En este caso, miren que ella le está preguntando a su compañero, ¿qué te parece si estudiamos? Entonces allí se está comunicando, está preguntando y va a provocar una relación de habla indicando que el otro va a responder y le va a decir sí, no, si quiero, no quiero, más tarde, luego hablamos, otro día cuadramos. Entonces, mire, ella por medio de una pregunta y con esa función pragmática está provocando primero una relación de habla con el otro porque le está haciendo una pregunta para obtener una respuesta. Está primero eso. Y lo segundo es que esa comunicación va a llevar a una acción, sea en el momento inmediato o sea después. La acción en este caso del ejemplo es estudiar. Entonces él le dice, claro que sí. Seguido de esa conversación que ellos tienen, pues lo que van a hacer es estudiar. Esa es la acción que va a tener como tal mi función pragmática en el lenguaje. Jean Paul me está por ahí dando un ejemplo de esa función del lenguaje pragmática y me está diciendo, profesora, ¿nos va a compartir las diapositivas? Entonces yo le voy a responder, sí, si quieren les envío también las diapositivas junto con el video de la clase. ¿Listo? Entonces ahí miren que él está provocando una acción en la persona que está recibiendo el mensaje, en este caso soy yo, y esa acción es que cuando se termine la clase les voy a enviar un correo, voy a hacer algo para que a ustedes les llegue lo que ustedes me están pidiendo, lo que requieren, en este caso lo que me escribió ahí Jean Paul. Entonces es un ejemplo muy claro de esa función del lenguaje y cuando hablamos de la función pragmática. Son varias funciones y las vamos a ver una por una. ¿Listo? Recuerden que si tienen dudas, entonces levantan por ahí la manito para que aclaremos esas dudas. Luego tenemos otra función que se llama función expresiva. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es emitir opiniones, sentimientos. Miren que hay una palabra que dice subjetiva o subjetividad. Eso hace referencia a involucrar sentimientos. Entonces, en este caso, cuando yo voy a expresarme hacia la otra persona, con esa función expresiva, lo que voy a hacer es que voy a causar o algo en mí o en la otra persona, depende de lo que yo le esté comunicando o lo que yo le esté diciendo. En este caso, les voy a mostrar aquí el ejemplo y dice, mire, esta niña dice, qué bueno, le dice a su compañera, qué bueno que vamos a ser compañeras de clase. Entonces, en este caso, en esta persona está dando una expresión de felicidad, de alegría, de que va a compartir las clases con esta compañera. Entonces, allí va a generar todo lo que tiene que ver con esos sentimientos, de que si le parece chévere, de que si no le gusta, de todo este tipo de cosas, sea de vivencias o opiniones que voy a tener yo. ¿Les quedó clara esta parte de que es una función expresiva y a qué se refiere esa subjetividad? Sí. Bueno, porque esa palabra de subjetividad la vamos a ver mucho en el semestre y les debe quedar como muy clara que la subjetividad o esa definición es que va a involucrar los sentimientos, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso o las cosas que yo he vivido. Por acá tenemos otra función que se llama apelativa o conativa. En este caso, esta función ya va más al punto de, con preguntas, yo puedo pedir que se realice algo o con mandatos o exigencias. Entonces, en el caso del ejemplo, en el caso que está aquí del ejemplo, esta señora le está indicando al niño, le está dando como un ruego o un mandato de que realice una actividad. Dice, Pablito, recoge el papel del piso, por favor. Entonces entra allí como en ese ejemplo de una función apelativa conativa que es
requerir un asunto de otra persona, ya sea con preguntas, con un ruego, por ejemplo, cuando estoy pidiendo que por favor me den algo o me alcancen algo, o un mandato o exigencia. Entonces, en ese caso, la mamá que los manda a ustedes a hacer el aseo, atiendan la cama, vea, haga esto, haga lo otro, siéntese juicioso a estudiar. Entonces, dentro de ese tipo de lenguaje, su mamá estaría expresando esa parte de mandatos o exigencias que están dentro de la función apelativa o conativa. ¿Listo? Bueno. Luego tenemos otra función del lenguaje que se llama representativa o referencial. Ya en este caso es diferente porque ya lo que voy a hacer es dar a conocer una información. La persona siempre que habla va a tener la intención de que a las personas que les va a llegar ese mensaje, o sea, al receptor, se informen. La idea es dar a conocer información, hechos y datos de la realidad. Entonces, este tipo de función del lenguaje se ve mucho en las noticias, en los periódicos, donde siempre, o en las investigaciones, donde siempre la persona que está hablando tiene como función dar a conocer algo, una información de la realidad, un hecho que ha sucedido, los datos. En este caso hay un ejemplo muy claro y es lo que estoy teniendo con ustedes, este tipo de comunicación donde estoy utilizando esta función representativa o referencial, porque yo como emisor del mensaje les estoy a ustedes informando o dándoles a conocer conceptos que son datos que son de la realidad. Y es lo que estoy haciendo aquí, explicando. En el caso de la imagen que está allí, de ejemplo, hay varias personas como de diferentes lugares del mundo y está indicando, bueno, nuestro país es Panamá, entonces quiere decir que están como ahí dos personas junticas. Por aquí dice nuestro país es Nicaragua y entonces tienen esa función representativa o referencial que se están informando algo. Bueno, yo pertenezco a este país, yo pertenezco a otro país, en ese proceso como de presentación es un hecho de la realidad, pero también es un hecho de informar de dónde soy. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O esta parte les queda muy clara? Bueno. Otra función del lenguaje es la función fática y en este caso la vamos a utilizar para iniciar una conversación, interrumpirla o continuar y que el canal de comunicación quede como siempre ahí abierto. Uno de esos ejemplos es cuando estamos hablando por teléfono. Para iniciar la conversación, pues es quien dice hola y menciona, no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Este tipo de cosas. Pero también va a haber una función de que la persona que me está escuchando, en algunas ocasiones, realiza interrupciones, como se ve allí en esa imagen, que dice, ajá, sí, y eso se hace con el fin de que la otra persona tenga conocimiento de que yo sigo al otro lado de la línea, que lo estoy escuchando atentamente eh, y que estoy recibiendo ese mensaje que él me quiere dar, que de pronto no interrumpa para decir algo muy extenso, porque estoy escuchando, pero sí le doy a entender a la otra persona, bueno, te estoy escuchando, pero estoy atenta a lo que me dicen. Entonces ahí es cuando uno responde, bueno, sí, ajá, sí señor o sí señora. Por ejemplo, cuando ustedes, su mamá los manda a hacer algo o alguien, ustedes responden sí señora, entonces es como para que la otra persona entienda, bueno, sí, aquí estoy, te estoy escuchando atentamente y va a seguir ese canal ahí como abierto de comunicación de que me sigas contando o que simplemente voy a hacer lo que me estás diciendo. ¿Listo? Y tenemos acá otra que es la función metalingüística. Aquí en este caso, la idea es que por medio del mismo lenguaje voy a explicar los fenómenos del lenguaje. Les voy a dar el ejemplo que está aquí en la imagen, pero voy a tomar el ejemplo de la clase de gestión ambiental porque allí hablamos mucho de esta función metalingüística cuando les estaba explicando esos conceptos. Entonces, en esta imagen me dice que sub significa debajo, por lo tanto, subterráneo significa, ¿ustedes qué creen que significa subterráneo? Alguien que me diga.
¿Qué sería Bajo, subterráneo? Abajo bajo de la tierra. tierra, profe. Bajo tierra, ¿cierto? Bueno, entonces miren que esto que está aquí es algo mucho de lo que hablamos en la clase de medio ambiente. ¿Por qué? Porque yo les hacía la explicación de algunas palabras que son compuestas y también se los explicaba de esa manera. Cuando veíamos el término de biología, entonces yo utilizaba ese lenguaje para decir, bueno, bio significa vida, seres vivos, y logía, que les decía que se aprendieran, significaba ciencia. Entonces ahí yo les puedo decir, bio significa vida, por lo tanto, biología significa qué cosa. Entonces, ahí ya armamos el concepto de biología. También lo veíamos en la parte de biodiversidad. Y ustedes cuando me daban la explicación de ese concepto de biodiversidad, también hacían como referencia y dividían las palabras y utilizaban ese mismo lenguaje para poder explicar los fenómenos del lenguaje de esas palabras compuestas. Entonces, en ese caso de biodiversidad me mencionaban lo mismo. No, profe, es que bio significa vida, y diversidad significa variedad, entonces biodiversidad significa como variedad de seres vivos o variedad de vida. Entonces, si miren, se utiliza el mismo lenguaje para explicarlo a él mismo, cada uno de esos fenómenos del lenguaje. ¿Les queda claro esta parte? ¿Tiene alguien alguna duda? Bueno, entonces creo que ha sido muy claro. Otra de esas funciones del lenguaje es la función poética. De esta manera ya vamos a tener ya un texto armónico, algo muy, muy elaborado, no va a ser algo como tan corto, ya va a ser algo muy, muy elaborado, y siempre lo que pretende es reflejar la sensibilidad de quien lo escribe. Siempre va a ser expresar ya sea mis sentimientos o expresar hasta sentimientos de otra persona, porque en muchas ocasiones de estas personas que escriben poesías, poemas, también no solo expresan lo que ellos sienten, sino que también quieren expresar tal vez las situaciones de otras personas. No siempre lo viven, pero sí se refleja esa sensibilidad de que, bueno, voy a expresar lo que siente mi corazón, pero también puedo expresar lo que otra persona puede estar viviendo en su situación. Entonces hace referencia a esa parte poética, a la parte de poemas y todo lo que tiene que ver más con la parte de literatura. Entonces, en ese caso, tenemos aquí que en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancársela un día y ya no siento el corazón. Entonces ahí está como esa parte poética. Incluso cuando alguien escribe poesía, hay estilos de poesía que se deben estudiar pues para poder escribir. Algunos son como muy innatos y les sale, pero en otras ocasiones deben escribir, estudiar ese tipo de poesías para lograr llegar a un texto como el que está ahí. En este caso, miren que al inicio se menciona la palabra corazón, pero terminando esa poesía o ese poema también menciona otra vez esa palabra. Entonces también tiene como ciertas características esa parte poética. ¿Tienen dudas? No. No, para todos es claro, ninguno se le generó duda. Bueno, entonces yo creo Sí, todo claro. que para todos es muy claro esto. Entonces, bueno, ya aquí está la parte final de la clase. Algo que quiero que observen también de las diapositivas, porque también vamos como a aprender la manera correcta de hacer diapositivas. Tal vez ustedes hacen diapositivas más bonitas en la parte estética, con muchas más cosas, pero sí quiero que se les quede algo y que vayamos aprendiendo esto desde ya. Y es la manera correcta de realizar una diapositiva. Miren que yo en las diapositivas no utilizo mucho texto, utilizo poco texto. Y adicional a que utilizo mucho texto, lo combino con imágenes. Entonces eso también, para que lo tengan ahí como muy presente, que la idea no es utilizar tanto texto porque se ven muy cargadas. Solamente es poner como las palabras claves que me pueden llegar a dar a compartir ese tema. Primero eso. Lo segundo que quiero que tengan en cuenta es que miren que yo hago algo y es que en cada una de las imágenes que tomé de internet pongo de dónde la tomé. ¿Sí ven? Yo ahí hago una referencia de que de allí salió esa imagen. Porque si no lo hago, estoy cayendo en algo que se llama plagio. Más adelante en el curso les voy a explicar bien de qué se trata eso del plagio y cómo se debe referenciar de la manera correcta. Pero mientras que vamos aprendiendo y en este primer mes de clase, pues para que tengan presente por lo menos de si voy a tomar una información de internet para hacer un trabajo,
por lo menos debo poner el link de donde saqué la información, ¿listo? Para que lo tengan ahí muy presente. En cada una de mis diapositivas poner, y al final de mi diapositiva, pues voy a poner algo que se llama bibliografía y ya reúne toda la información sobre de dónde saqué lo que contiene mi presentación. Entonces también para que lo tengan ahí muy presente, porque eso es lo que vamos a trabajar. Aquí en esta parte final hay como dos videos que hablan de la historia de la comunicación y se ven más hechos de los que les presenté el día de hoy en la clase. O sea, ahí se expresan más hechos y más cosas que sucedieron en esa línea de tiempo de la comunicación. Por si de pronto les interesa, pues ahí pueden ver más, como más sucesos de eso. No tienen ninguna pregunta. Entonces, por el día de hoy ya terminamos aquí. Terminamos aquí ya lo que tiene que ver con la clase. No sé si tengan dudas respecto al correo institucional. Yo sé que hay unos que creo que son nuevos. Entonces, si tienen dudas respecto a eso, para que por favor me indiquen si... bueno, por acá hay un compañero, Juan Villota. Jean Paul. Bueno, ya le enviaste ya el link de asistencia, pero entonces, ¿cómo está Juan allí? Juan creo que apenas ingresó pues el día de hoy, para que de pronto le envíes el link también del grupo que tienen ustedes de la clase o de... Ah, sí, profe, ya lo agregué también. Ah, ya le agregaste. Ah, bueno, listo. Entonces es como para que tener ahí el contacto y ya luego yo creo que Juan me envió un correo para poder incluirlo en el listado de la asistencia. También para que lo tenga presente, lo de comunicación, ve, lo de medio ambiente, para que porfa le digas y lo ubiques en algún Ah, sí. grupo. Profe, el estudiante Oscar que se fue por motivo de energía, él también está fuera de un grupo, está, no tiene grupo y queda él. Entonces, ¿armamos 2 de 5 o qué? Sí, realizan un de 5 porque, y pues incluso no sé si todavía van a seguir llegando más estudiantes, entonces de pronto van a quedar ya después todos los grupos de 5. Entonces en ese caso sí. Listo, la idea es que no queden de más de 5 porque pues todavía hay más grupos en los que se pueden incluir de estudiantes, pero entonces sí, grupos de 5 para lo que tiene que ver con la parte de medio ambiente. ¿Listo? Entonces, según lo que veo, todo les quedó claro. Todos llenaron ese formulario de asistencia que les envié. Porfa, que ninguno se quede sin llenar eso, porque como todavía no tenemos el de la universidad, lo estoy haciendo de esa manera. Bueno, acá me dicen que sí, sí. Bueno, si ya todos llenaron el formulario de asistencia, ya dejamos la clase del día de hoy hasta este punto. Ahorita les voy a enviar tanto esta presentación de las diapositivas como el video. Entonces, dentro de un ratico, porque como tengo que cargar el video y ese tipo de cosas, me demoro un poquito en enviarles ese link, pero ahorita, no sé, por ahí en una media hora, 40 minutos máximo, mientras que se carga, ya van a tener ahí el video y las diapositivas del día de la clase de hoy. ¿Listo? Recuerden que ya nos vemos dentro de 8 días. Ya la otra semana no les va a tocar verme prácticamente todos los días de la semana, sino que nos vamos a ver ya solamente el miércoles. Cada 15 días nos vemos 3 días, pero a la siguiente semana solo nos vemos un día a la semana y es a mitad de semana. ¿Listo? Porque la clase de medio ambiente es cada 15 días. Ya el lunes verán, creo que clase con otra profesora. Entonces también para que lo tengan muy presente. No se vayan a perder como en eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, que estén bien. Feliz resto de mañana. No sé si tendrán ahorita a las 10 otra clase. Entonces, si tienen otra clase, espero que les vaya bien. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén Gracias, bien. profe. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Está bien, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego.
Juan, ¿estás por ahí?